Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hoy vamos a trabajar con la ley 27610 del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Es bibliografía solicitada, es bibliografía transversal solicitada para el concurso unificado 2021 de residencias. Así que vamos a leerla, ¿sí? Se las voy a leer, así ustedes después pueden escuchar el video para que lo puedan aprender al momento de hacer el examen. Lo pueden escuchar, por supuesto, las veces que sea y volver a escuchar si no entendieron algo. También les voy a agregar una pequeña puntuación de los artículos para que puedan seguirlo. Y bueno, eso es todo, es mi aporte en esta lista de reproducción. Ustedes saben, y si no les comento, que en esta lista de reproducción encuentran videos sobre el material que tienen que estudiar aquellas personas que les interesa rendir el examen de residencia, ¿sí? Este es actualizado, es una ley nacional, la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue promulgada, sancionada en el 2020, ¿sí? Así que vamos a leerla. Bueno, ahí está. Tenemos entonces en pantalla a la ley 27610, ¿sí? Pensé en hacerles una puntuación del nombre de los artículos, pero creo que esto no nos va a ser de utilidad. Así que vamos a leerla directamente para que ustedes puedan escuchar la leída y luego puedan estudiarla, profundizar en esta ley que es tan importante y tan nueva, ¿no? Tal como está presentada ahora. Tenemos entonces que, de acuerdo a lo que dice el Boletín Oficial de la República Argentina, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley los siguientes artículos que componen esta presente ley. El artículo 1, vamos a ver el objeto de esta ley. El objeto de la ley es el siguiente. La presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. ¿Sí? Es bien claro. Vamos a ver el artículo 2. En el artículo 2 trata sobre los derechos. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a, inciso A, decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido con la presente ley. B, requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley. C, requerir y recibir atención post-aborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley. Y D, prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Esos son los derechos de las mujeres y las personas con otras identidades de género, pero con capacidad de gestar. ¿Sí? Acá están los incisos A, B, C y D. Lo pueden releer las veces que quieran o reescuchar. Bueno,
Luego tenemos el artículo 3, que es el marco normativo constitucional, en el cual no nos vamos a detener, pero versa sobre las disposiciones de la presente ley, que se enmarcan en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, y en una serie de convenciones e instituciones que le aportan el marco normativo constitucional a esta presente ley del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Con lo cual, esto en general no es tema para ser tomado en un examen de residencia. Si lo quieren leer, lo pueden hacer. Acá lo tienen. Pero nosotros vamos a pasar entonces al próximo artículo. El próximo artículo, entonces, trata sobre, efectivamente, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Artículo 4, entonces, interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. ¿Sí? O sea que es hasta la semana 14 inclusive que las personas con capacidad de gestar pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Fuera del plazo dispuesto en este párrafo, recién leído, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones. A. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante. En los casos de niñas de menores de 13 años, la declaración no será requerida. B, el otro punto en el cual pueden solicitar la interrupción por fuera de las 14 semanas, es si estuviese en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. ¿Sí? En esos dos casos, entonces, se puede solicitar la interrupción del embarazo por fuera de las 14 semanas. Bueno. Artículo 5. Derechos en la atención de la salud. Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley y en las otras que están aquí descritas. O sea que no puede pasar más de 10 días desde que se hace el pedido de la asistencia en un centro de salud, del sistema de salud, como para que éste responda. El personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y el posaborto. A. Trato digno. El personal de salud debe garantizar entonces el trato digno. El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y contra personas con capacidad de gestar, pero con otra identidad de género. B. También deben garantizar la privacidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica de la paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención, y observar el estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad.
Solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización, conforme las previsiones del artículo 8 de la presente ley. Asimismo, deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas, por parte de terceros. En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, el deber de comunicar la vulneración de derechos previsto en el artículo 30 y el deber de la ley 26.061 y el deber de formular denuncia penal establecido en el artículo 24 de la ley 26.845 deberá cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niñas y adolescentes, su capacidad progresiva e interés superior de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, y no deberá obstruir ni dilatar el acceso a los derechos establecidos en la presente ley. ¿Sí? Bueno, o sea, acá dice que en los casos de violación, cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, hay que tener determinados cuidados particulares que están descritos en este párrafo. C. Confidencialidad. El personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. Debe informar durante la consulta que la confidencialidad está garantizada y resulta alcanzada por el secreto médico. Sí, hay que informarlo. La paciente tiene derecho, paciente debería decir, pero bueno, tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manejo de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, deberá respetar el derecho a la confidencialidad, salvo expresa autorización escrita del propio paciente. D. Autonomía de la voluntad. El personal de salud deberá respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. Estamos en el artículo 5, que trata sobre los derechos en la atención de la salud. E. Acceso a la información. El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud. El derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada. Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles. El personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información disponible sobre los derechos protegidos por la presente ley de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita. Muy bien, F, entonces, es la calidad. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada. ¿Sí? Entonces la calidad, el inciso F,
es el último de los puntos contenidos en el artículo 5, que trata sobre los derechos en la atención de la salud. Vamos a continuar con el artículo 6. Información y tratamiento del aborto y de la salud sexual reproductiva. ¿Sí? Información y tratamiento del aborto y de la salud sexual reproductiva. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, de conformidad con el artículo 4, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran lo siguiente. Pondrán entonces a disposición de las personas gestantes que lo requieran a información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios siguiendo los criterios del artículo anterior. B. Pondrán a disposición del gestante atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso. C. Pondrán a disposición de las personas gestantes, entonces, acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el programa médico obligatorio y en la ley 25673 o la normativa que en el futuro la reemplace. ¿Sí? Estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces el artículo 7. Consentimiento informado. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, se requiere el consentimiento informado de la persona gestante, expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley 26529 y concordantes. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. Artículo 8. Personas menores de edad. En el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en estas otras leyes, la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser efectuada de la siguiente manera. A. Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley. B. En los casos de personas menores de 16 años de edad, se requerirá su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y en estas otras leyes que están descritas aquí, ¿sí? Se procederá entonces conforme a lo dispuesto en estos artículos y las otras leyes. Muy bien, habría que chequearlas. El interesado puede ir y chequear de qué se tratan estos artículos de otras leyes. Artículo 9. Personas con capacidad restringida. Si se tratare de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna, y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
y por tanto es necesario que el diseño del sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por la titular del derecho. Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de este o esta, la de una persona allegada, en los términos del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Muy bien. Artículo 10. Objeción de conciencia. Esto es un tema muy importante, ya que ustedes saben que es una ley a la cual se llegó luego de un arduo debate y una división de opiniones bastante fuerte, digamos. Había muchas personas que estaban en contra de la sanción de esta ley, ¿sí? Con lo cual la objeción de conciencia es un artículo importante para tener en cuenta, dado que se puede suponer que hay muchísimos profesionales que no estaban de acuerdo en realizar este tipo de prácticas. Él o la profesional, entonces artículo 10, objeción de conciencia. Él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá a mantener su decisión en todos los ámbitos, ¿sí? Público, privado, de la seguridad social, en los que ejerza su profesión, ¿sí? O sea, si hace objeción de conciencia, no puede ser para un ámbito de ejercicio y en otro no. B. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. O sea, interesante, se ordena que debe ser de buena fe la derivación de la paciente, ¿sí? C. Cumplir con el resto de sus deberes. Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Ok. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. ¿Sí? Se impone el juramento hipocrático ahí, ¿verdad? Bien, no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. ¿Sí? No es válida la objeción de conciencia después de realizado el aborto. Si alguien viene a pedir atención sanitaria de post-aborto. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles según corresponda. ¿Sí? Muy bien. Artículo 11. También sobre la objeción de conciencia, pero en este caso referida a las obligaciones de los establecimientos de salud. Aquellos efectores de salud del subsector privado de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, ya sea a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, de conformidad con el artículo anterior, por ejemplo, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se deberá garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley, por supuesto. Punto. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo
deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica. Artículo 12. Cobertura y calidad de las prestaciones. El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la Ley 236660 y en todas estas, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley, en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Muy bien. Seguimos. Artículo 13. Educación sexual integral y salud sexual reproductiva. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. Deberán además capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, así como a los funcionarios públicos y a las funcionarias públicas que actúen en dichos procesos. Muy bien. Está bien claro. Podemos continuar. Ahora vamos a pasar entonces al artículo 14 y los que siguen son modificaciones del Código Penal, ¿sí? Que antes recaían sobre personas que realizaban este tipo de prácticas, pero que ahora, bueno, se han modificado, con lo cual aparecen esta modificación acá en esta ley. Vamos a leerlo para el que le interese tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, artículo 14 es la modificación del Código Penal sustituyendo el artículo 85 por el siguiente. Artículo 85. El o la que causare un aborto será reprimido con prisión de 3 años, si obrare sin consentimiento, de 3 a 10 años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2. Será reprimido el que haga un aborto con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. Muy bien. Artículo 5. Incorporación del artículo 85 bis al Código Penal. Se incorpora el artículo 85 bis. Entonces, ¿qué es el siguiente? Será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Muy bien. Artículo 16. Hay una sustitución entonces del artículo 86 del Código Penal por el siguiente.
No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14. Semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante. Solo si el embarazo fuere producto de una violación. En este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante. Y en los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no va a ser requerida, como ya lo leímos antes. Y punto 2, si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona, ¿verdad? Esto se modifica, ya que está este artículo 86 es igual a uno de los de la presente ley. Bueno, artículo 17. En el artículo 17 se presenta la sustitución del artículo 87 del Código Penal por el siguiente. Será reprimido o reprimida con prisión de 6 meses a 3 años el o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona gestante fuere notorio o le constare. Muy bien. Ahora el artículo 18, que en el artículo 18 se presenta la sustitución del artículo 88 del Código Penal por el siguiente. Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año la persona gestante que, luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no mediaren los presupuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible. Muy bien. Artículo 19. Capacitación. El personal de salud deberá capacitarse en los contenidos de esta ley y de la normativa complementaria y reglamentaria. A tal fin, el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán los correspondientes programas de capacitación. Artículo 20. Bueno, habla de la autoridad de aplicación, el 21 del orden público, el 22 comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional y la conclusión de la ley. ¿Sí? La fecha de publicación, 15 de enero del 2021. Muy bien. Eso ha sido todo en relación a esta ley. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado y servido la lectura de esta ley. Es parte del material, entonces, para rendir el examen de Reciencias. Se los dejo. Si les gustó el material, pueden encontrar más en este mismo canal, en la lista de reproducción amarilla. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, los invito. Y entonces, concluido por hoy, de todas maneras, aunque esta sea la lectura de una ley y obedezca a esta lista de reproducción, sin más que agregar, los saludo y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Gracias, nos vemos la próxima.